Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, coordinadora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. En esta ocasión abordaremos el tema de la cannabis y sus derivados, conocidos como marihuana, y de los avances y pendientes de su regulación en México. Y para ello hablaremos con una experta que ha aceptado estar con nosotros en esta charla, y se trata de Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por promoverlos. Gracias. Y pues antes de empezar, permíteme leer una semblanza eh, para que te conozcan. Lisa Sánchez es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Desde el 2018 es directora general de México Unido contra la Delincuencia, organización con 25 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana, justicia y paz, con innumerables proyectos de empoderamiento comunitario, prevención de la violencia y la delincuencia, la auditoría social del sistema de justicia, la política de drogas y la militarización. De 2012 a 2018, Lisa coordinó la Agenda de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y el Programa Latinoamericano de Transform Drug Policy Foundation. Anteriormente trabajó para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos y se desempeñó como asesora para distintos gobiernos como México, Colombia y Uruguay. Desde la sociedad civil ha colaborado en distintas iniciativas en materia de drogas, equidad de género, salud pública, juventud y participación política. Tenemos a una experta, Lisa, así es que antes de entrar en materia con las preguntas para esta charla, permíteme invitar a todos los que nos están viendo a través de Facebook del museo a que dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat. Las retomaremos al final de la conversación para darles respuesta. Lisa, pues bueno, tenemos un tema pendiente en México desde hace algunos años, que es precisamente la discusión de la legalización del uso, ya sea lúdico, con fines recreativos o medicinal, de la cannabis. Para empezar, esta charla que hemos titulado Cannabis, prohibir o regular, ¿cómo vamos? Pues precisamente cuéntanos cuál ha sido el camino recorrido en México durante los últimos años para la regularización o para la prohibición de las actividades en torno al consumo de la marihuana, porque ha habido sentencias importantes de la Corte, pero parece que han pasado al olvido para la mayoría. Cuéntanos, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué se ha hecho y en qué nos quedamos? Con muchísimo gusto, pues bueno, con muy contenta de estar por acá, muy agradecida con el museo por este espacio y sobre todo justo por abrir debates sobre temas pues que tradicionalmente se han considerado tabú o sobre los que existen mucha desinformación, sobre todo, y que tienden a polarizar, yo creo que de manera innecesaria a nuestra sociedad. Así que feliz de estar acá para hablar de ello. Antes de entrar en materia formalmente de, bueno, de qué hicimos para atender el problema de la cannabis o más precisamente de la prohibición de la cannabis y de otras drogas, sí me gustaría hacer un brevísimo repaso por cuál es la política de drogas que tenemos y por qué precisamente pues esa política de drogas se volvió problemática y terminó generando muchísimos más impactos negativos que los usos o los beneficios que realmente podía tener. Básicamente, el mundo lleva unos 60 años de haber ilegalizado prácticamente todas las sustancias de origen natural que se consideran psicoactivas y posteriormente, en años subsecuentes, fue ilegalizando todas las sustancias psicoactivas sobre las que no existe un uso médico o un uso eh, eh, científico, sean estas de origen natural o sean estas sintéticas o, digamos, las conocidas drogas de diseño, que son ya componentes químicos que no propiamente vienen de las tres plantas originales que se prohibieron en los 60, que fueron la cannabis, la amapola o la dormidera y la hoja de coca.
En esos años de establecer un régimen internacional de drogas que se basa fundamentalmente en la prohibición y que tiene dos objetivos irrealizables. Por un lado, suprimir toda la demanda de drogas para que no haya una sola persona que la consuma. Y por el otro lado, eliminar toda la oferta de drogas para que no haya personas que puedan acceder a estas sustancias y por lo tanto consumirlas. Sobra decir que a pesar de que los objetivos de esta política pudieron en algún momento ser loables, pues estos no se han cumplido ni se cumplirán nunca, porque las personas utilizamos distintas sustancias psicoactivas para distintos fines y eso no necesariamente significa que desarrollemos una adicción. Pues esta política ha fracasado rotundamente porque no logra ni eliminar la oferta ni eliminar la demanda de drogas. Pero que sí logró la ilegalización de estas sustancias, o la principal cosa que logró fue la creación de mercados ilícitos para la producción, la transformación, el comercio, la venta, el suministro y el consumo de estas sustancias que controlan fundamentalmente actores criminales, es decir, la política de prohibición de drogas generó el narcotráfico y por el otro lado generó muchísimas sanciones de orden social y criminal para las personas que consumían estas sustancias en un proceso de estigmatización abierta a estas personas que se comparan con criminales, que se comparan con personas enfermas, que se comparan con personas desviadas o no integrables a la sociedad y con respuestas de tipo penal que pues decidieron tratar un tema que fundamentalmente es un tema social y de salud como uno de seguridad y por lo tanto pues que amerita un montón de sanciones para todas las conductas relacionadas con estas drogas, de manera que pues lo mismo las personas que sí se enriquecen de este mercado ilícito y violento, como pueden ser los grandes traficantes, o las personas que únicamente consumen pero ya no tienen una fuente de abastecimiento legal, pues son perseguidas abiertamente por las policías, por las fuerzas armadas y por el sistema de justicia penal de todos nuestros países, generando mucha criminalización. Eso específicamente en materia de personas usuarias de drogas, pues generó que muchas de ellas terminaran en prisión por el solo hecho de poseer una sustancia para su consumo personal, que a muchas de ellas se les negara derechos o tratamiento por ser consumidoras de drogas y ser estigmatizadas como tal, y que se fuera también despreciando la evidencia científica y la posibilidad de estudiar estas sustancias, porque una vez ilegalizadas no se podía hacer nada con ellos, de forma pues que también se institucionaliza un prejuicio en la llamada evidencia científica que no permitió nunca realmente evaluar cuál era el daño relativo de estas sustancias. Todo eso para decir, al final del día, en México sobre todo, que es un país tradicionalmente productor de cannabis, que tiene un grupo de personas que también son consumidoras de cannabis, pues lo que terminó generando esta política de prohibición fue un sobreuso del sistema de justicia penal, es decir, de las policías, de los ministerios públicos y de la cárcel en contra de personas usuarias fundamentalmente y también de personas cultivadoras. Los dos grupos, digamos, en su mayoría, sobre todo compuesta de gente racializada, con más de una vulnerabilidad, de las periferias, pocos recursos educativos, económicos para defenderse de la crueldad de este sistema. Y es a partir de ahí que nace pues todo este cuestionamiento de decir por qué tendría que ser la cannabis ilegal, pero además por qué tendríamos que estar sancionando particularmente a las personas que son usuarias y no participan del negocio del narcotráfico porque no son transportistas, porque no son lavadores de dinero, porque no son esas organizaciones criminales y solo son personas que si pudieran tener una fuente de abastecimiento legal, no tendrían que recurrir para nada a esa economía ilícita. Es a partir de ese cuestionamiento que surge un movimiento social que denominamos este movimiento de la reforma de la política de drogas y que ahí sí ya muy rápidamente podemos ubicar qué ha pasado en México. Bueno,
Un movimiento canábico siempre ha existido en México porque hay toda una cultura de conocimiento de la planta, de relacionamiento con la planta, ya sea de forma ancestral, ritual, religiosa o meramente social para el disfrute y el placer de las personas y los individuos. Movimiento canábico siempre existió, el movimiento canábico en México y en muchas partes del mundo siempre estuvo articulado a una demanda antiprohibicionista y es ese movimiento canábico el que en un principio logra convencer a ciertas legisladoras, ojo, porque esto es importante, las primeras legislaciones que se intentan meter y discutir en México sobre marihuana fueron de una diputada que se llama Elsa Conde y que para el año más o menos del 2006 se introducen las primeras dos iniciativas de ley en el Congreso que lo que buscaban era precisamente la despenalización del consumo y la autorización del autocultivo de la cannabis en los hogares. ¿Qué significa esto? Pues que las personas pudieran tener semillas, plantar esas semillas en su casa, cultivar su propia planta, ¿no? Y de esas flores, de esa planta, poder solventar su propio consumo individual sin tener necesidad que recurrir a ese mercado ilícito o a otras formas de abastecimiento. Esas leyes no fueron aprobadas, obviamente, huelga decir, pero digamos lo que podemos decir es que la productividad legislativa de México sí aumentó significativamente en 3 sexenios. Y si bien empezamos el sexenio de Calderón únicamente con 2 iniciativas sobre autorización de autoconsumo, empezamos, por ejemplo, el sexenio de Enrique Peña Nieto con 6 iniciativas, terminamos ese sexenio con 12 iniciativas y para cuando llegamos, ¿no? Ya formalmente a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya contábamos pues casi en 100 el número de iniciativas que se habían ingresado tanto en los congresos locales como al Congreso Federal para buscar algún tipo de reforma de la política de drogas, en su gran mayoría versaban sobre cannabis, aunque no solo sobre cannabis, también hubo algunas iniciativas para poder, por ejemplo, revisar la proporcionalidad de las penas o para poder excarcelar mujeres en situación de vulnerabilidad, etcétera, pero que cuestionaron este paradigma. Ahora, ninguna de esas iniciativas parecía prosperar, sobre todo en la sociedad civil mexicana empezó a desesperarse hacia el final del gobierno de Felipe Calderón por razones obvias, porque fue el sexenio que declara formalmente como política pública el combate frontal al tráfico transnacional de drogas y por lo tanto es un sexenio que persigue de manera muy agresiva las drogas, pero particularmente también se ensaña con sus usuarios. Hay muchos estudios que demuestran cómo las detenciones por delitos de drogas implicaban más tortura o más maltrato que las detenciones por otro tipo de delitos o por otro tipo de conductas. Y bueno, desesperada un poco esa sociedad civil porque no había avance en lo legislativo, se decide justamente recurrir a una estrategia distinta que es la del litigio estratégico o bien la de buscar presionar a través de fallos de tribunales, ¿no? A esa clase política que se lo estaba tomando con una lentitud bárbara mientras el país veía los niveles de violencia crecer, la encarcelación crecer, etcétera, etcétera. Es así como llegamos, digamos, a los primeros casos que ya en el 2012 pues se empiezan a gestionar desde una asociación que tuve yo el placer, además de ver fundarse, que se llamó la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable o SMART, se conoció como SMART. SMART se crea en el 2012 precisamente con el objetivo de llevar la evidencia científica y los argumentos sobre lo absurdo que resultaba la prohibición y lo desproporcionada que resultaba la intervención del Estado sobre los derechos de las personas y el bienestar de la comunidad para reclamar que los tribunales efectivamente declararan inconstitucional la prohibición de la marihuana o de la cannabis. Esos casos se ingresa el primero en el 2013. Obviamente ustedes conocen que el proceso de los tribunales es lento en México, entonces llega finalmente al 2015 a la Suprema Corte de Justicia, porque en un principio
Un juzgado de distrito había dicho que no podíamos reclamar eso de manera colectiva, que lo teníamos que reclamar solo de manera individual. Se recurre o se impugna esa decisión y se decide defender ese derecho a poder decidir uno mismo, adulto, en pleno uso de sus facultades mentales y sin voluntad de comercializar, si podía o no utilizar marihuana para su propio consumo personal. Entonces decidimos defender eso en lo individual, recurrimos la primera sentencia de ese juzgado, llegamos a tribunales colegiados, en tribunales colegiados nos dicen no, su reclamo es infundado y nosotros volvemos a impugnar eso de manera que el tribunal colegiado lo manda a la corte. En la corte, en 2015, finalmente el caso de Smart fue muy sonado, termina en la ponencia del entonces ministro Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar hace un análisis de los argumentos que dimos y finalmente falla a nuestro favor diciendo que la prohibición administrativa de la marihuana es inconstitucional porque efectivamente habíamos demostrado que la evidencia científica básicamente probaba que el daño relativo que hace el consumo de cannabis en adultos puede ser incluso menor que el que causa el consumo de otras sustancias legales como el tabaco particularmente, y que pues que el Estado tuviera la legitimidad de cuidar y promover la salud pública no significaba que debía imponer al individuo una modalidad de comportamiento ideal si el individuo decidía, ¿no? Que podía solventar ese consumo, sobre todo sin lastimar a terceros y sin habilitar, digamos, un mercado que globalmente se consideraba ilícito. Entonces, ese caso se gana y finalmente, en ese entonces ya me siento viejita contando, porque ya pasaron dos reformas judiciales desde entonces, pero en esos años todavía un solo fallo de la Corte, no basta menos de una sala, esto cayó en la primera sala de la Corte, no bastaba para generar jurisprudencia, es decir, para que todos los jueces del país tuviesen que observar los mismos criterios de la Corte, quedaba como un criterio aislado y se necesitaba juntar, fíjate, 5 casos consecutivos con el mismo número de votos a favor y en contra para que entonces sí la suma de esos 5 casos pudiese crear jurisprudencia. Bueno, pues nos decidimos desde Smart juntar esos casos y para no hacerles el cuento largo, tuvimos que defender un caso que nos había metido ahí de manera subrepticia el gobierno de Calderón. Finalmente coadyuvamos con Amicus Curiae, con otras estrategias, pues a que esto saliera. Hablo en plural porque esto es Smart, pero aquí está metido el Centro Estratégico de Impacto Social, que era genuinamente el despacho pro bono de abogados que llevaba esto antes de que México Unido contra la Delincuencia abriera una unidad de litigio estratégico. Entonces, digamos, eran una serie de actores sociales que trabajamos en eso y finalmente en 2019 logramos, después de muchos años, 5 casos en el mismo sentido, con el mismo número de votos, para que los criterios de la Suprema Corte de Justicia se volvieran lo que se conoce como jurisprudencia por reiteración. ¿Qué decían estos fallos, no? Decían que la prohibición administrativa era inconstitucional y por lo tanto autorizaban a los promoventes o a los quejosos de estos juicios de amparo para que obtuvieran un permiso de la autoridad sanitaria, es decir, de COFEPRIS, que acreditara que habían ganado ese juicio y que por lo tanto ellos podían acceder a semillas, sembrar esas semillas, cultivar esas plantas y consumir esa cannabis en la privacidad de su hogar sin fines comerciales y sin suministro a terceros, sin ser perseguidos por ello y mucho menos encarcelados por esa conducta. ¿Por qué hago tanto hincapié en la prohibición administrativa? Porque, ojo, y este es un error fundamental que seguramente tendrán de duda algunas personas que nos ven, muchas veces se piensa que lo que hizo la Corte fue legalizar la marihuana y eso no es verdad. Y no es verdad por esta razón. Las drogas en México están prohibidas de dos maneras.
Están prohibidas administrativamente por la Ley General de Salud, que identifica muy bien cuáles son todos esos narcóticos o estupefacientes a los que no se les reconoce uso médico o científico y se deben perseguir, y están prohibidas penalmente en el Código Penal, donde se establece todas aquellas conductas relacionadas con las sustancias que marca la Ley General de Salud como prohibidas, pues serán sancionadas con X número de años de cárcel o con X multas. Por ponerte un solo ejemplo, la posesión simple de entre 6 gramos y 5 kilos de marihuana, que es lo que famosamente se conoce como posesión simple en modalidad de narcomenudeo, está penada con entre 10 meses de cárcel y 3 años de cárcel, mientras que la posesión de mayores cantidades a los 5 kilogramos está penada con hasta 19 años de cárcel o más de 10 años de cárcel. La Corte solo invalida la prohibición administrativa, es decir, sácame a la cannabis de esta lista de sustancias perseguidas, pero no elimina ninguno de los delitos en el Código Penal, porque además digamos, esos fallos de la Corte pues eran solo aplicables a las personas que promovían los juicios. No fue sino hasta el año 2021, cuando la Corte no solo ya había juntado todos estos criterios y se había esto vuelto jurisprudencia, sino que también emitió una cosa que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuando finalmente la Corte mandata al Congreso de la Unión a invalidar los artículos de la Ley General de Salud que prohibían expresamente el consumo de cannabis para uso adulto. ¿Y por qué lo hace? Porque la Corte, desde que marca el primer juicio de amparo que ganamos en 2015, le va avisando al Congreso diciendo, ojo, tú tienes que legislar esto porque yo, Corte, solo puedo decir que eso viola derechos y eso es inconstitucional, pero yo no puedo legislar. Entonces, primera llamada. Cuando juntó 3 casos, le volvió a mandar una segunda llamada al Congreso. El Congreso no escuchó y le dijo, oye, ya llevo 3 casos. Cuando juntó los 5, le dijo, oye, ya no es opcional, tienes que legislar. Y el Congreso no le hizo caso una vez, le marcó un plazo y le mandó un segundo emplazamiento y el Congreso no escuchó otra vez. Y a la tercera vez que el Congreso no había hecho caso, la Corte dijo, emitas esta declaratoria general de inconstitucional que básicamente no puede legislar, es decir, no puede habilitar un mercado legal de marihuana, pero sí puede eliminar la prohibición expresa del consumo en la Ley General de Salud, no así en el Código Penal Federal, porque no se impugnaron originalmente los articulados de ese entramado legal, y entonces la Corte solo resuelve sobre lo que los usuarios le pedimos que resolviera. Todo esto solo para decir, hubo un proceso de productividad legislativa muy importante entre 2006 y 2022 que no llegó a ningún lugar. Como eso, para el 2012 ya se veía que no había voluntad política suficiente, entonces corrió en paralelo una estrategia de litigio estratégico para lograr precedentes judiciales en las Cortes que obligaran al Congreso a legislar. Eso se ganó, se quiso obligar al Congreso a legislar y el Congreso simplemente se mantuvo en desacato ya en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, después de que se había logrado discutir una iniciativa de ley general de cannabis que habilitaba el uso personal adulto, el médico y el industrial, y sobre el que no se llegó a un acuerdo porque el Senado mandó correcciones a Cámara de Diputados como en 6, 7 artículos, y Cámara de Diputados se negó a hacer esas modificaciones, de manera que aunque tuvimos una ley aprobada por las dos cámaras, como se mantuvo ese desacuerdo en los articulados, nunca se publicó y nunca se volvió ley. Eso nos deja en el siguiente escenario y con eso cierro. ¿Qué hay hoy en México?
Bueno, hoy en México hay jurisprudencia a observar todavía por los tribunales en materia de no criminalización del uso personal adulto sin fines comerciales. Sí, pero la marihuana sigue estando prohibida en el Código Penal, de manera que las personas usuarias que no tengan un permiso específicamente otorgado por COFEPRIS, gracias a esto que hicimos en los tribunales, que hoy ya no se necesita recurrir al juicio de amparo, pero sí se necesita tramitar ese permiso. Hoy todas las personas que no tengan ese permiso siguen siendo perseguidas por ley, pueden seguir siendo detenidas por la policía, pueden seguir siendo presentadas ante el Ministerio Público, y es solo en sede ministerial que la autoridad puede decidir si quiere, y si comprueba que efectivamente el consumo es personal y no hay ninguna otra intencionalidad con la posesión de la planta, desistirse de la acción penal, es decir, no procesar a la persona que le fue llevada al Ministerio Público y dejarlo en libertad, o ejercer la acción penal y entonces procesar a la persona por el delito que corresponda. De nuevo, entre 0 y 5 gramos se considera consumo personal, y ahí la mayoría de los casos la autoridad podría desistirse, que ojo, hay veces que no lo hace porque los delitos de drogas le sirven para otro tipo de procesos, como para aumentar sus métricas de detención y arrestos. De 6 gramos a 5 kilos, se configura un delito de posesión simple en modalidad de narcomenudeo, por lo tanto podría imponer una pena de entre 10 meses y 3 años de prisión, y cantidades mayores podría imponer penas superiores, como ya lo habíamos dicho. Esto es, pues hoy en día vivimos en una realidad en donde, pese a los criterios de la Corte, quien tiene permiso tiene derechos, quien no tiene permiso no tiene derechos. Seguimos sin una ley general de cannabis que realmente legalice y regule el consumo, la producción, la venta, la transformación de productos de cannabis para uso personal. Y seguimos, pues también sin lograr acabar la implementación de una cosa que sí pasó, y fue una ley de cannabis medicinal que se aprobó en 2017, y que por allá en el 2017 dijo, créense en los próximos años una industria nacional de cannabis medicinal, y mientras eso sucede, permítase la importación de ciertos medicamentos derivados de la cannabis y de tipo farmacéutico para tratar sobre todo, y ustedes a lo mejor lo recordarán, padecimientos como epilepsias refractarias que no pueden ser tratadas con los tratamientos normales, y donde hubo muchos casos muy sonados en la prensa en esos años, sobre todo el de la niña Grace Elizalde, que hoy afortunadamente pues ya alcanzó la mayoría de edad, tiene 18 añitos Grace, pero que en ese momento pues era una niña preadolescente que necesitaba ese tratamiento. En fin, muchos avances en lo legislativo que nunca llegaron a ningún lado, en los tribunales donde llegamos hasta donde pudimos llegar, hoy una realidad dual donde se puede tramitar permisos, y eso de alguna manera genera un poco más de derechos y un poco menos de arbitrariedad en la persecución del consumo de cannabis por parte de la autoridad, y otro mundo en donde las personas que no tienen esos permisos sufren esa criminalización. ¿Por qué? Porque la Corte solo pudo tratar el tema de la prohibición administrativa de la marihuana, no eliminar los tipos penales del Código Penal que prohíben la marihuana, y entonces por lo tanto hoy las personas usuarias, dependiendo de cuál sea su situación, enfrentan un limbo o una abierta criminalización, pues que sigue replicando los daños de la prohibición. Muchas gracias, Lisa, por esta excelente explicación, esta secuencia cronológica de lo que ha pasado, en qué punto estamos. Déjame recuperar algunos datos y hacerte unas preguntas. La primera, ¿cuáles son los derechos de los que estamos hablando? ¿Cuáles son los derechos de las personas que se han visto afectadas por toda esta situación de falta de regulación?
Sí, es bueno, a ver, digamos, los derechos que se le reconocen a una persona que tramita su permiso de cannabis es primero y antes que nada su condición de una persona usuaria que en el libre ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad busca digamos, solventar un consumo sin fines de comercio y sin recurrir al mercado ilícito. Le permite ese permiso la realización de actividades relacionadas con el consumo de cannabis de una manera más segura, en el sentido en el que los permisos habilitan, dependiendo además del permiso, y si quieres ahorita entramos ahí porque ha habido pues una respuesta de prohibicionismo estratégico por parte de la autoridad. Algunos permisos incluían la obligación de que la autoridad te proveyera de semillas de origen legal. Entonces, la misma autoridad importaba semillas de origen legal, se las daba a la persona usuaria y la persona usuaria puede entonces sembrar esas semillas, cultivar esas plantas, cosechar las flores que necesita para su consumo y solventar su consumo. Esos permisos también en teoría sirven para que las personas no sean criminalizadas por el consumo de cannabis, es decir, si se vuelven, ¿no?, una comprobación de la autoridad de que en realidad la posesión simple de esas pequeñas cantidades es para el consumo personal y pueden adquirir también, dependiendo los permisos, porque han variado en el tiempo, la posibilidad de cultivar X número de plantas en el interior de su hogar, justamente para no tener que recurrir a una fuente de abastecimiento ilegal. Eso es importante decirlo porque para las personas justamente el hecho de que tú puedas no ser criminalizado y metido en prisión por solventar un consumo personal es de verdad la diferencia entre el día y la noche. Pero también es interesante que, digamos, a partir de estos permisos, pues se pudo también solventar de alguna manera ese cultivo de varias plantas en el hogar o se pudo activar procesos también para que la autoridad conociera el camino de cómo acceder a semillas de origen legal y se pudiera en general reducir el impacto negativo de la persecución de personas usuarias y de su procesamiento y encarcelamiento para el país en general, para las personas y para las familias de estas personas. Eh, eh, Rapidísimo, ¿cuáles son algunas conductas de lo que sí permiten, por ejemplo, estos permisos? Bueno, pues te permite cultivar, perdón, y preparar tu propia cannabis que vas a consumir. Permite, obviamente, no tener que depender de otro tipo de proveedores sobre los que no estás seguros de si usaron pesticidas, no pesticidas, cuál es la potencia de esa cannabis, si tiene o no alteraciones en sus componentes psicoactivos, que la cannabis tiene muchos componentes psicoactivos, ¿no? Y permite también a la persona usuaria, pues, no contribuir a la cadena de compraventa del mercado ilícito, ¿no? Pues en algo que los consumidores de cannabis genuinamente también quieren hacer, ¿no? Y les brinda muchísimo mayor seguridad también en el entendido pues de que en teoría no tendrías que estar en contacto con otras actividades quizás delictivas sobre las que las personas que consumen tampoco tienen interés en participar. Gracias, Lisa. Y abundando un poco más sobre los permisos, si yo estoy interesada en tramitar un permiso, es en la COFEPRIS. Hay un área destinado, hay todo un protocolo que está disponible para las personas interesadas a fin de que hagan toda esta ruta de trámites. Es fácil. Es correcto. A ver, estos permisos se tienen que tramitar ante la Comisión Federal para el Control de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, en la Ciudad de México, en sus oficinas centrales, en los estados, en sus oficinas regionales o en sus representaciones estatales. Y la teoría dice que ya hay un procedimiento estandarizado para acceder a estos permisos. Ahora bien, y me voy a aventar un semicomercial aquí, porque es que como nosotros estuvimos involucrados en poder llegar
hasta la Suprema Corte y lograr este beneficio incompleto, parcial, problemático, pero al final de cuentas, pues beneficio para las personas que quieren consumir, pero que no quieren contribuir a un mercado criminal, pues nosotros hicimos un curso para ayudar a las personas a hacerlo. Ese curso, si ustedes consultan las redes sociales de México Unido contra la Delincuencia, ahí van a ver cuáles son las fechas, las modalidades y todo lo demás. Pero el punto del curso es que no necesariamente se volvió un proceso fácil. Y aquí vuelvo a esto que yo te decía de que la autoridad también, frente al litigio estratégico, aprendió a volverse lo que nosotros denominamos de este lado burocracia estratégica. Entonces, si antes una solicitud para tramitar un permiso de cannabis tenía X número de requisitos y tomaba X número de tiempo, te voy a poner un ejemplo, podía tomar un plazo de hasta 90 días para que la autoridad respondiera. Nos fuimos dando cuenta mientras fuimos asesorando algunos casos individuales que la autoridad de pronto cambiaba esos plazos y en vez de que fuera un plazo total para responder, te decía que cada paso intermedio o cada solicitud adicional de información que te requería habilitaba en sí mismo el plazo de 90 días. Entonces tuvimos gente que en vez de tener un trámite de hasta 90 días, pues tenía trámites que llevaban 6 meses en las tripas de Cofepris porque la autoridad no quería emitir esos permisos. Uno, porque sí es una irregularidad del sistema, es un poco como el error de la Matrix, pero y dos, porque genuinamente a ellos también les toma mucho tiempo de su departamento jurídico estar procesando las solicitudes. Ahora, que para ellos se vuelva una carga burocrática, pues no es ninguna razón o no es ninguna justificación para que nieguen un derecho concedido por el máximo tribunal del país, de manera que fuimos nosotros asesorando eso para que la negativa de COFEPRIS no llegara. O te pongo otro ejemplo, muchas veces en las oficinas de los estados, la COFEPRIS decía que no, que eso era una cosa que solo se podía hacer en Ciudad de México, cuando es absoluta mentira que solo se pueda tramitar desde la Ciudad de México, o daba información errónea a propósito para que las personas no supieran cómo contestar el formato, qué hacer, o incluso les mentía diciendo que se necesitaba todavía tramitar un juicio de amparo cuando eso en los hechos ya no es necesario. Entonces, no es un proceso fácil. Hemos encontrado muchas resistencias de la autoridad, pero sí lo tenemos estudiado, sí lo conocemos y lo tenemos mapeado y desde nuestra organización hacemos un esfuerzo muy grande por acompañar esos procesos de nuevo de forma legal, de acuerdo a pues lo que hoy en día ya está declarado como inconstitucional y que los tribunales aprobaron. Gracias. Entonces, es el trámite de permisos con toda la complicación que nos has comentado y enfatizar que no es necesario ampararse, que también existe todavía esa idea, ¿no? De la necesidad del amparo. Pero por otro lado, Lisa, tenemos algunas realidades que pueden parecer paradójicas, ¿no? Estas islas, los fumaderos famosos en donde se reúnen las personas, y que invariablemente o inevitablemente son lugares de venta, de compra y venta de marihuana, ¿no? Y que en las últimas semanas, al menos en la Ciudad de México, se ha escuchado la noticia de que pretenden pues eliminarlos, ¿no? Y por otro lado, tiendas en donde venden productos con THC, por ejemplo, para uso medicinal. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo creo que justo son dos ejemplos muy buenos de lo irracional que ha sido el hecho de que México no haya avanzado con una legislación integral y abarcativa de la cannabis, sobre todo sabiendo que esto sí es una realidad ya en el 75% de la población norteamericana que tiene acceso a algún tipo de cannabis legal, sea para uso médico o para uso recreativo, y que es una realidad para el 100% de la ciudadanía canadiense, por ejemplo, que traigo como ejemplos aquí, sin mencionar que ya hay más de 20 jurisdicciones en el mundo y más de
no sé cuántos países que ya tienen habilitado algún tipo de mercado legal de la marihuana, simple y sencillamente porque durante muchísimos años se dijo México no puede legalizar ninguna droga porque tiene de vecino Estados Unidos y Estados Unidos se enojaría tanto que habría represalias en contra de nosotros por hacerlo. Bueno, en Estados Unidos esto ya es una industria multimillonaria e insisto, 75% de su población tiene acceso a un mercado legal para un fin o para el otro. Entonces, partiendo del hecho de que esto es un absurdo y que en realidad se produce por la ausencia de legislación, no por otra cosa, hay dos puntualizaciones que yo quisiera hacer. Una es que si bien la ciudad, sobre todo a las afueras del Senado de la República, durante todos los años que estuvimos trabajando con el Senado, propuesta tras propuesta de ley general de cannabis, después de cada fallo en la Suprema Corte, se logró plantar ciertas matas de cannabis afuera del Senado y el Senado decidió no perseguir a las personas que se establecieran ahí a protestar de manera pacífica y se crearon estas zonas de tolerancia ahí y en la Estela de Luz. En la Estela de Luz por dos razones. Uno, porque ahí están las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, que paradójicamente en sexenios anteriores fue uno de los obstáculos burocráticos para lograr la regulación de la marihuana. Y dos, porque pues la propia Estela de Luz es como el monumento que se asocia al sexenio de Felipe Calderón, en donde más se endureció la persecución de las. Entonces, si bien se establecieron estas zonas de tolerancia, el hecho de que nosotros no podamos tener todavía una ley hace que, ¿qué? Pues que ese mercado ilícito que todavía existe, ¿no? Busque manera de seguir llegando a esas personas consumidoras que originalmente estuvieron ahí para protestar o que hoy se concentran ahí a consumir, porque ahí el riesgo de persecución penal es menor y pues conduzca también a actividades que no son las actividades que queremos, que es el suministro, la compra y venta de manera ilegal de esta sustancia. ¿De quién es la culpa que eso exista ahí en esas condiciones? Pues del país que no legisla una cosa que ya se demostró con evidencia que no sería el fin del mundo, que en realidad tendría otro tipo de beneficios tanto para las personas usuarias como para las personas no usuarias y que, bueno, generó la misma autoridad por todas estas veces que por iteración y por obligación estuvimos discutiendo eso sin que el legislador llegara a ningún lado. Y por el otro lado, el caso de las tiendas que mencionas, en donde de cierta manera ya empieza a haber la comercialización de algunos productos que por lo menos se anuncian como contenedores de derivados de la cannabis, eso tiene que ver con vacíos legales que se produjeron en el proceso de legislación del uso médico en 2017. ¿Por qué digo que vacíos legales? Porque en aquel momento se autorizó que se pudieran importar derivados farmacológicos de la marihuana para el tratamiento de ciertos padecimientos y también se habilitó que para el uso industrial de la cannabis se permitiera la producción, transformación y cierta comercialización de cannabis no psicoactivo, que arbitrariamente se definió en la legislación como aquel que contenía menos de 1% de THC. Ese límite arbitrario de menos de 1% de THC abrió la puerta a que empresas que no estaban haciendo productos medicinales ni tampoco industriales, sino de consumo humano o mal conocido como recreativo, pues introdujeran o solicitaran una serie de licencias que se dieron en abiertos actos de corrupción en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y que luego, frente al retiro de esas licencias otorgadas por corrupción por la COFEPRIS de Peña Nieto, y se cancelaran durante el gobierno de Andrés Manuel, se ampararan y solo un par de ellas quedaron con las licencias en firme y todavía pueden comercializar esos productos. No quiero decir que los productos que tú viste sean necesariamente de esa empresa o provengan de ese proceso, pero puede ser que algunos otros se hayan metido
por esa definición arbitraria de menos de 1% de THC o porque abiertamente las marcas mientan y te digan que tiene THC cuando no tiene THC y tenga algún otro componente no psicoactivo de la cannabis que estén anunciando como THC y que no lo sea. Por eso vuelvo y es importante tener una legislación, porque en ausencia de legislación, pues no hay procedimientos de verificación sanitaria sobre esos productos y tampoco podemos conocer realmente su composición, sus procesos de elaboración, sus estándares de calidad, etcétera. Sí, e incluso ya la diversidad de productos que ofrece cualquier tienda en alguna colonia es impresionante, ¿no? Y eso me llevaba precisamente a lo que acabas de mencionar, ¿no? La falta de vigilancia sanitaria. ¿Qué está consumiendo las personas, ¿no? Y eso incrementa o es otro factor de riesgo en esta situación. Lisa, pues como dices, es una realidad. Tengo aquí los datos de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2017 y se hablaba de un porcentaje de casi un 9% de personas que en el 2016 eh, eh, comentaron Consumieron que alguna vez en la consumen, vida. exacto, Ujú. y tengo entendido que se está levantando otra vez esa encuesta, sin duda las cifras van a aumentar. Y ante ese escenario, y retomo aquí una pregunta de Toño Benítez. Toño, gracias por tu participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dice, pareciera que el proceso regulatorio del cannabis ha quedado incompleto en un diálogo a sordas entre los poderes institucionales del Estado. Y ante tal situación, ¿qué escenario visualizas en la materialización de los derechos canábicos y de respeto a usuarios de sustancias para este sexenio? ¿Cómo ves el escenario? ¿En dónde estamos parados y qué aventuras que podría hacerse o incluso qué están ustedes trabajando o promoviendo? Sí, bueno, a ver, o sea, yo creo que esta nueva administración sin duda alguna tiene perfiles más técnicos en la Secretaría de Salud que podrían, por supuesto, retomar ciertos procesos de armonización normativa o incluso de sistematización de la evidencia para posteriormente participar en un debate legislativo sobre el tema. Yo lo que creo es que la única salida realmente a los riesgos asociados a no conocer bien a bien cuáles son las sustancias que se están consumiendo o a la existencia de un mercado criminal que trafique con ellos en ausencia de una fuente de suministro legal o a los daños que produce la sobreutilización del sistema de justicia penal para sancionar conductas que en realidad son ajenas a la esfera del ámbito penal porque corresponderían al ámbito de la salud, es la legislación, es decir, lo único que nos va a sacar de ese entramado de problemas es una buena ley. Ojo, porque no cualquier ley es una buena ley, digamos, ¿no? Una ley que estuviera hecha para los problemas de México tendría que poner particular atención, por ejemplo, a temas de justicia social y reparación del daño, sobre todo a comunidades cultivadoras que fueron forzadas a participar de mercados ilícitos y dinámicas violentas, por ejemplo, sin así quererlo, ¿no? Hay consumidores que, digo, cultivadores que fueron llevados a esto contra su voluntad, hay cultivadores que no fue contra su voluntad, pero que su único medio de subsistencia haya sido erradicado y destruido de manera sistemática, o hay, por ejemplo, comportamientos desproporcionales en la sanción por delitos de drogas a mujeres versus a hombres, porque se considera que las mujeres no deberíamos consumir este tipo de sustancias y además en nosotras siempre recae el rol de género de ser el ejemplo de la familia y el sostén de la familia. Entonces, en sede ministerial y en sede judicial se fallaba con particular severidad los castigos a mujeres, incluso por conductas muy similares a los de los hombres. Entonces, ¿qué esperaría yo de esta próxima administración? Esperaría mayor tendencia, digamos, hacia la evidencia científica real al respecto de la marihuana. Esperaría un rol un poco más activo de la Secretaría de Salud en armonizaciones normativas que derivaran, por ejemplo, en
una estandarización del proceso de otorgamiento de permisos que no fuera ponerle todavía más trabas burocráticas a la persona usuaria, y esperaría que esto se retomara en el Congreso de la Unión, pues de manera definitiva, tanto para lograr implementar al 100% la ley de cannabis medicinal que está a punto de cumplir una década, como para poder transitar a la regulación. Sin embargo, veo algunos retos que me hacen ser menos optimista, y esos retos están en que esta administración por lo menos empezó este primer año con una herencia de punitivismo y de criminalización muy fuerte de la administración pasada, que por ejemplo creció el número de delitos que hoy en día ameritan lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa, es decir, solo que una autoridad suponga o presuma que tú cometiste un delito sin necesidad de acusarte formalmente del delito, solo presentarte ante la sede ministerial y decir, supongo que Lisa cometió este delito, eso en automático habilita medidas cautelares de prisión sin juicio que ponen un montón de gente detrás de las rejas sin posibilidad de una defensa adecuada y sin derechos procesales. Si bien logramos que el narcomenudeo no entrara dentro de la última reforma de expansión de prisión preventiva oficiosa, lo que quiero decir con el ejemplo es que venimos de una herencia tremendamente punitivista en donde los arrestos, las detenciones, los encarcelamientos, el castigo, las penas más severas se ven como más justicia y no se ven como una venganza en realidad desproporcional contra los más pobres. Y no veo, justo por todos los vicios que eso genera en nuestros sistemas policiales, militares ahora y judiciales, ningún tipo de voluntad de revertir eso. Si acaso los veo poniendo curitas como sucedió en la administración pasada con leyes de amnistía o procesos de excarcelación de un centenar de personas encarceladas de manera injusta, pero mientras seguimos aceitando la máquina de encarcelamientos masivos por cualquier circunstancia, incluidos los delitos de drogas. Así que espero que haya mayor liderazgo científico y mayor voluntad política para llegar a una ley. Me preocupa la herencia punitivista del sexenio anterior, donde no veo necesariamente pues que haya mucha voluntad de abandonar esa herencia, por lo menos en el corto plazo. Así es, y por ejemplo, este escenario pues devela la vulnerabilidad de las personas consumidoras eh, que uno puede ver en las calles, ¿no? En las colonias, en los barrios, medio mundo sabe en dónde se fuma, en dónde puedes conseguir, quién vende, y queda, pareciera ser que queda sujeto a la voluntad de las autoridades para acercarse a las personas. El escenario sería, me corrige si estoy diciendo una barbaridad, solicitar el permiso emitido por COFEPRIS para que se demuestre que pueden fumar, y si no, serían objeto de estas prácticas punitivas, ¿no? No Sí, sé. a ver, yo creo que en lo inmediato las personas usuarias en realidad pues a lo que pueden acogerse es a este tipo de permisos. De nuevo, disculpen el comercial, pero es que si hay alguien que quiera hacerlo para escapar de esa criminalización, puede seguir el hashtag cannabis con permiso o visitar nuestras redes e informarse ahí. Y además de tramitarlo y tenerlo, pues cursar, digamos, esta formación que ofertamos nosotros, pues también permite tener ciertos argumentos de cómo presentarlo ante las autoridades, porque ha habido casos, pocos, pero ha habido, en donde las autoridades desconocen la existencia de los permisos. Bueno, Entonces, sin duda, ese es, ¿no? Un primer paso. Pero el otro, pues es que sí tenemos que seguir generando, digamos, esa presión para que esto se legisle. Y por último, yo diría que ahora que además estamos a un mes de cambiar a los titulares de 19 poderes judiciales, es más de 20 poderes judiciales, tanto en lo federal como en lo local, tenemos que hacer, perdón, muchísimo trabajo para que esos
precedentes, esa jurisprudencia, esos criterios progresistas en materia de drogas que logramos generar dentro del Poder Judicial en su época anterior, estos se retomen para que pues las nuevas personas juzgadoras puedan seguir teniendo argumentos y fallos que protejan los derechos de las personas, reduzcan sus vulnerabilidades y su criminalización cuando esta no es necesaria ni es la mejor pues aplicación de los recursos del Estado. Muchas gracias, Jessica. Y, perdón, Lisa, y me gustaría retomar la última pregunta, si me permites, de Jessie García. Muchas gracias por la charla. En los casos de criminalización, como los que menciona, ¿cuáles serían las estrategias legales a las que se debería prestar atención para que no ocurran estos casos? Pues lo que acabas de mencionar, ¿no? Informarse, si es optar por el trámite de este permiso. Repítenos, por favor, el hashtag y la Cannabis página con permiso. Cannabis con El hashtag permiso. es cannabis con permiso y estamos en todas las redes como MUCD oficial, es de México Unido contra la Delincuencia, de manera que ahí puedan tener alguna información. Ahora, importante saber que frente a la detención o encarcelamiento de una persona por posesión o cualquier otro delito de drogas, sí es bien importante recurrir a una asesoría legal de una persona informada y especializada, ejercer siempre el derecho a un defensor de oficio y recordar, ¿no? Pues que existen estos antecedentes de la Corte para poder acercarle a las personas una defensa adecuada. Nosotros no tenemos posibilidad, por ser una organización pequeña, de asumir ese tipo de servicios, pero sí hemos tenido la oportunidad, pues, de orientar a algunas personas hacia quién puede darlos, porque lo que menos queremos es, uno, que las personas crean que el permiso te habilita para hacer cualquier actividad relacionada con la marihuana y no te permite cultivar hectáreas de marihuana, no te permite venderla, no te permite regalarla, no te permite varias cosas que es importante que la gente sepa cuáles son esos límites. Y por el otro lado, ¿no? Aunque esas autorizaciones están fundadas en la base de que la prohibición administrativa fue declarada institucional, pues eso no necesariamente elimina la posibilidad de la autoridad de perseguir criminalmente a las personas usuarias, porque los delitos siguen estando en los libros. Muy bien, Lisa, pues muchas gracias. Esta última parte quedó muy, muy clara. Gracias por abundar en esta, pues que es la realidad en la que nos encontramos. Y pues se nos terminó el tiempo. Ha sido muy interesante. Tenemos la página de México Unido para que revisen esta información, que pues bueno, tendría que estar disponible en plataformas oficiales, ¿no? Porque es lo que se ha hecho en términos normativos, es público, es para las personas, para garantizar estos derechos, pero bueno, nos falta un poco o mucho sobre esta necesidad de información para las personas usuarias. Lisa, pues te agradezco haber estado con nosotros en esta charla. Muchas gracias. Se queda mucho sobre la mesa, pero sobre todo ha sido muy importante que nos hayas aclarado la situación en la que estamos y esta información fundamental para las personas, que es la idea de hablar de los derechos y que se ha hecho en términos de legislación, de constitucionalidad y todo lo que está pendiente. Veremos qué pasa. Y pues, por supuesto, si es necesario, te haremos otra invitación si hay algún avance en el tema. Muchísimo gusto y gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.